José Luis le plantea esta cuestión: tengo diabetes tipo 2 y todos los años me piden una revisión con el oftalmólogo. ¿Para qué? Bien, la importancia de la diabetes no solo es que la glucosa esté alta en sangre, sino que la glucosa alta en sangre a largo plazo tiene una toxicidad para el organismo. Y esa toxicidad se traduce en la aparición de complicaciones en el paciente diabético. Siempre dividimos dos grandes grupos: complicaciones microangiopáticas, que son las que afectan a vasos de pequeño calibre, o complicaciones macroangiopáticas, que afectan a vasos de gran calibre. Bueno, pues dentro de las de pequeño calibre está la retinopatía diabética, y la forma mejor para diagnosticar precozmente su aparición es precisamente mediante la realización de screening o de revisiones oftalmológicas periódicas, como digo, para detectar precozmente cualquier lesión que pueda ser tratada, por tanto, antes de que dé problemas. Chari pregunta: ¿la diabetes de MODY tipo 2 tiene alguna diferencia con la diabetes tipo 2? La diabetes MODY es la que le han diagnosticado a su nieta de 4 años. Bien, esta es una pregunta interesante, porque aunque al principio hemos dicho que los principales tipos de diabetes son la tipo 1, la tipo 2 y la diabetes gestacional, existen otras formas de diabetes que no hemos nombrado, como pueden ser diabetes secundarias a otros procesos, ingesta de algunos fármacos, enfermedades del páncreas como pancreatitis crónicas, y formas genéticas. La MODY 2 entra dentro de una de esas formas genéticas, que son diabetes autosómicas dominantes, es decir, que si uno de los padres está afecto, la posibilidad de que la descendencia la tenga es del 50%, y este MODY 2 es una de las 6 o 7 formas de MODY que existen en la actualidad. Por tanto, es una diabetes genética, habitualmente tiene que haber antecedentes familiares, como digo, y dentro de los 6 o 7 tipos descritos, la tipo 2 es la de comportamiento más benigno. Habitualmente son personas con niveles de glucemia que están por encima de cifras normales, pero que suelen estar bien controlados con medidas dietéticas exclusivamente o poco más, y además con poca posibilidad de desarrollo de complicaciones en el futuro. Por tanto, el comportamiento respecto a la diabetes tipo 2 es distinto. Precisamente recibíamos varias preguntas de personas a las que les inquieta si esta enfermedad es hereditaria o no. Es el caso de la pregunta de María Dolores: mis padres tienen ambos diabetes tipo 2, dice, ¿qué posibilidades tengo yo de padecerla? Bueno, aquí ya la respuesta no es tan sencilla. Efectivamente, el tener antecedentes familiares aumenta el riesgo de que el descendiente concreto pueda tener esta enfermedad, pero sin embargo el dar un número concreto es difícil. ¿Por qué? Porque en la diabetes tipo 2, aparte de la carga familiar, que es importante, entran a jugar parte pues otras muchas cosas. La edad mismo es un factor a tener en cuenta, el exceso de peso, el índice de masa corporal que llamamos, la cintura abdominal. El tener un exceso de cintura abdominal es un factor de riesgo ya específico de diabetes, la presencia de hipertensión, por ejemplo. Es decir, que hay varios factores que cuando confluyen es cuando realmente aumenta este riesgo. ¿Hay alguna herramienta por ahí que puede ayudar a predecir el riesgo de diabetes en el futuro? En concreto, en la página de fundaciondiabetes.org hay una herramienta que se llama Find Risk, en el que, metiendo precisamente todos estos datos que hemos hablado, sale una predicción de riesgo futuro que puede ser más orientador que lo que yo pueda decir ahora mismo sin los datos que no nos ha dado la paciente. Nos escribe una joven de 26 años que dice tener diversos también antecedentes familiares con diabetes. Recientemente me hicieron unos análisis de glucosa, el resultado fue de 116, siendo los valores de referencia entre 80 y 110. El médico me aconsejó que redujese al máximo la ingesta de azúcar y así lo he hecho. La analítica posterior me dio 107 y me han diagnosticado que soy prediabética porque a mi edad los niveles de glucosa en sangre tendrían que estar en 90. Me han recomendado que limite el consumo de frutas e hidratos de carbono. ¿Por qué a mi edad debería tener la glucosa a 90? ¿Cuáles son los alimentos que puedo tomar? Añade que no fuma, no bebe, camina bastante y no tiene problemas de peso. Bueno, este ejemplo casi cumple los criterios de lo que antes estábamos hablando de MODY 2. Es una persona joven de 26 años que no parece tener obesidad, que tiene antecedentes familiares de diabetes y con unos niveles de glucosa que tampoco son excesivamente altos. No estaría de más que se valorara la posibilidad de que fuera una diabetes MODY 2, es decir, una de las formas genéticas de las que hemos hablado. Eso por un lado. Por otro lado, la cifra de normalidad que le han recomendado, yo siento discrepar, pero aquí no va en función de la edad.
por consenso se ha admitido que la cifra de normalidad es hasta 100. Por tanto, de 100 para abajo sería lo recomendable para cualquier persona. Cifras por encima de 100 sí que es verdad que ya pueden empezar a levantar un poco la sospecha y, como he dicho antes, entre 100 y 126 estaríamos en una situación intermedia. Por encima de esa cifra es la que da lugar el diagnóstico de diabetes. Por tanto, estamos en una situación todavía intermedia. ¿Qué se puede hacer? Afinar el diagnóstico, como he dicho, y respecto al tema de la alimentación, con el paciente diabético o prediabético, como podríamos poner la etiqueta en esta situación, tampoco hay que hacer cambios muy importantes en cuanto a la alimentación, excepto seguir una dieta mediterránea, como apunta la paciente. Una dieta en la que predomine pues, verduras, frutas, si acaso las legumbres, poca carne roja, pescados, el aceite de oliva como fuente de grasa fundamental. Y si a pesar de todo los niveles de glucemia no están en su sitio, pues entonces a veces hay que recurrir a fármacos que ayuden a meterlos. Vamos con otra consulta, doctor. Esta persona dice que el año pasado tenía 120 de glucosa y ahora 139, pesa 92 kilos y mide 1,70. Le han aconsejado que camine, que pierda peso, como comentaba también su especialista se lo ha aconsejado, para llegar a unos parámetros normales. Su madre era diabética, le gustaría conocer la dieta que bajara ese nivel de glucosa, un poco más ahondando en el tema de la dieta que tanto preocupa a este tipo de paciente. Bien, aquí hemos dado un paso más. Estamos ante un paciente que ya tiene uno de esos valores por encima de ese límite que decíamos. Teóricamente, para diagnosticarle diabetes haría falta otro más, porque al menos son necesarios 2 glucemias en ayunas por encima de ese 125, o igual o mayor al 126 que decíamos. Solo tenemos el del 139 y el otro sería una situación intermedia. Sí. Ante la duda se podría plantear la realización de una sobrecarga oral de glucosa, como decíamos, o la medición de la hemoglobina glicosilada. De todas formas, los consejos ya se pueden poner en marcha, como son la del ejercicio, la pérdida de peso y demás, más aún teniendo antecedentes familiares y teniendo un índice de masa corporal que, según los datos de peso y talla del paciente, saldría de 31,8. Por encima de 30 se considera obesidad. O sea, es un paciente de alto riesgo de desarrollo de diabetes. ¿Qué hay que hacer? Perder peso. ¿Qué tipo de dieta? Bueno, lo ideal sería hacerle un estudio nutricional. Es muy variable dependiendo del sitio donde uno acuda, la intensidad o la profundización que se puede hacer de ese estado nutricional, de ese estudio. En la clínica hacemos valoración nutricional individualizada con estudios de composición corporal que luego nos permiten, a su vez, como decía, individualizar esa dieta. Los consejos generales que se pueden dar son los que he apuntado antes. La dieta mediterránea fundamentalmente, pero ya yendo a un caso concreto en el que existe este dato de obesidad, habría que, como digo, individualizarlo y habría que ver al paciente ya para ver qué características. No es la misma dieta para todo el mundo, no porque todo el mundo. Depende de muchos factores, como decía. Exactamente, presencia de hipertensión, probablemente haya dislipemia, bueno, la edad mismo, el ejercicio físico, carga de trabajo que tenga esa persona, todo eso influye. Pero sí que es bueno, como decía, evitar ciertos alimentos que induzcan, por ejemplo, a sobrepeso, tipo bollería, tipo... Por supuesto, si hablamos de dieta mediterránea ya damos por supuesto que ese tipo de alimentos tiene que salir de la alimentación habitual, lo mismo que el control del alcohol, que aunque en pequeñas cantidades todos sabemos que puede tener algún efecto beneficioso, pues el peligro que se corre de pasar de esa cantidad beneficiosa pues es alto, ¿no? Vamos con otro email. A pesar de que creo llevo bien la dieta y tomo la medicación que me ha indicado mi médico, tengo varias hipoglucemias al día. ¿Qué puedo hacer para que esto no ocurra? Bueno, aquí sería clave saber qué tipo de tratamiento lleva la paciente o el paciente, ¿no? Porque no todos los fármacos orales pueden producir hipoglucemias y por tanto, bueno, pues hasta o sin saber qué tratamiento lleva es muy difícil sacar de aquí ninguna conclusión. Así que lo ideal sería pues que contactara también con su médico, que le planteara el problema este que está teniendo. La verdad que varias hipoglucemias al día es una frecuencia altísima de hipoglucemias y habría que plantearse alguna modificación terapéutica, desde luego. Otro internauta pregunta que qué hay de cierto en que los niños que tienen un peso excesivo al nacer puedan ser diabéticos de adultos. Mi hijo, cuenta esta persona, pesó 4 kilos 200 gramos y a su padre hace 2 años le diagnosticaron diabetes que le controlan con insulina inyectable una vez al día. Bien, este es otro de los problemas más o menos habituales que también nos enfrentamos, como es la relación que existe entre el peso en la infancia, o incluso el recién nacido, y la aparición de problemas metabólicos en el futuro. El aumento del peso o el exceso de peso en el recién nacido, la macrosomía, que se llama fetal,
muchas veces es un indicativo de una presencia de diabetes gestacional, con lo cual la madre también tendría que tener en cuenta que quizá haya pasado por un proceso de ese tipo que haya podido pasar desapercibido. Pero bueno, ciñéndonos a la pregunta que nos hacen, que es la relación entre el peso del niño y la aparición de diabetes en el futuro, es verdad que algunos estudios han relacionado el exceso de peso al nacer con un aumento de riesgo de obesidad y de diabetes tipo 2 en el adulto, pero también es verdad que el peso bajo al nacer está también en relación con la aparición de diabetes en el futuro. Y eso parece ser que es porque el niño, ante una situación no buena durante el embarazo, que supone ese bajo peso, supone un fenotipo que llamamos ahorrador, que luego, ante el exceso de alimentos al que se va a enfrentar en la vida adulta, va a dar lugar a la aparición de la diabetes. O sea, volvemos como siempre en la vida, los extremos no suelen ser buenos, y tanto por abajo como por arriba en cuanto al peso podría ser un factor de riesgo de diabetes en el futuro.